¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Alfredo y en este video vamos a hablar de la importancia de la constitución política en nuestro país a través de la historia. Esperamos y que este video sea de utilidad para todas y todos ustedes. Como antecedente mencionaremos que con el descubrimiento de América se llegó a nuestro territorio pues la intervención de los españoles. Esta intervención de los españoles que más adelante va a detonar en la conquista de la Gran Tenochtitlan, y a partir de ahí aproximadamente 300 años de gobierno español en nuestro territorio, en la Nueva España, como le llamaban, van a ser pues el surgimiento de un nuevo movimiento más adelante que va a detonar en las ideas de libertad, y el movimiento dirigido por el cura Miguel Hidalgo, posteriormente continuando con Morelos y concluyendo con Vicente Guerrero, que fue el movimiento de independencia. Pero vamos a conocer cuáles fueron las constituciones políticas que han influido en nuestro territorio a través del tiempo. Iniciamos con la constitución política de la monarquía española. Para mantener la unidad del imperio español ante la invasión del ejército francés de Napoleón Bonaparte, pues buscaron que esta constitución, conocida como la Constitución de Cádiz, emitida en 1812, buscaron que esta constitución estuviera aplicada tanto en España como en la Nueva España, buscando la unificación de su territorio. Sabemos de antemano que Napoleón Bonaparte fue un personaje en la historia que realmente conquistó toda Europa, ¿no? Y esto pues va a detonar pues los movimientos de libertad que buscaban liberarse de la esclavitud y de las imposiciones que había existido en nuestro territorio. Las Cortes de Cádiz son llamadas como la Constitución Política de la Monarquía Española y fue conocida en el Virreinato de la Nueva España el 30 de septiembre de 1812. Contaba con 384 artículos agrupados en 10 títulos. Ya para ese entonces, recordemos que el movimiento de independencia prácticamente ya llevaba aproximadamente 2 años de haber surgido la lucha del cura Miguel Hidalgo. ¿Qué especificaba la Constitución de Cádiz? Especificaba que la nación española es la unión de todos los españoles de Europa y de América. La soberanía reside esencialmente en la nación, quien tiene el derecho exclusivo de establecer sus leyes fundamentales. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Esto a raíz de la conquista de los franceses por Napoleón Bonaparte, pues buscaron también los españoles liberarse de esa imposición por los franceses. Los derechos de la nación están obligados a conservar y proteger mediante las leyes son la libertad civil, la propiedad y otros derechos legítimos de todos los individuos que la comparten. Y podemos observar que en esta Constitución, pues ya la idea de libertad pues empieza a tomar mayor fuerza. También especificaba que la religión de la nación española es la católica
y no se tolerará el ejercicio de otra, refiriéndose también a nuestros antecedentes históricos que tenían que ver con las culturas, ya que en nuestro país nuestras culturas estaban acostumbradas a hacer celebraciones a sus dioses, que para ellos prácticamente eran dioses de la naturaleza o de algún acontecimiento que consideraban importante, como el dios de la lluvia, el dios del fuego. Y también esto va a permitir que en esta Constitución, pues de alguna otra manera, la Iglesia retome ese poder que también ya tenía en aquella época, tanto el poder social como el poder económico. Y también establecía que la división de poderes estaban consideradas como ejecutivo, considerado el rey, legislativo, el rey y las cortes, y judicial, los tribunales. La definición de ciudadano, sus derechos y sus obligaciones. Esta Constitución incluyó principios liberales y democráticos, atacó el absolutismo y estuvo inspirada básicamente en la tradición jurídico-política española. Su promulgación en la Nueva España aceleró la desaparición de las estructuras políticas y sociales del antiguo régimen, es decir, del régimen contra quien Miguel Hidalgo se había levantado. Pero también al mismo tiempo que se difundía esta Constitución de Cádiz, también en nuestro territorio empezaban a darle forma a la Constitución que rigiera las condiciones de nuestro país. Y existieron dos propuestas para un gobierno autónomo. Esta cuestión de las conspiraciones, que fue el origen de las revueltas que hubo de Miguel Hidalgo, que recordemos que es el iniciador de este movimiento, y a su muerte pues continúa el cura Morelos, que Hidalgo prácticamente estuvo aproximadamente un año en el ejercicio de este movimiento. También dentro de esto vamos a encontrar que con la intención de buscar empezar a darle forma a la estructura político, social y económica de nuestro territorio, buscando independizarse de los españoles, el general Ignacio López Rayón en 1812 da a conocer algunos principios establecidos intentando hacer un documento constitucional. Y también establece que la religión católica será la única que se ejercerá en nuestro territorio. Las Américas es libre e independiente de toda otra nación. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, reside en las personas, y también estas ideas de buscar darle un sentido más democrático a la sociedad. La prohibición de la esclavitud y la tortura, la libertad de imprenta en los temas científicos y políticos, ya que en aquella época pues prácticamente los españoles eran quienes regían las condiciones de lo que se tenía que leer y sobre todo lo que se tenía que difundir a la sociedad. Y también la división de poderes, considerada como el Ejecutivo, Legislativo y el Supremo Consejo Nacional Americano, Judicial, los tribunales. Pero también a la par de Ignacio López Rayón, vamos a ver que el movimiento de los insurgentes, representado por José María Morelos, pues busca también darle un sentido constitucional y un nuevo orden de gobierno en nuestro territorio. Y el general José María Morelos y Pavón
manifiesta mediante el documento Sentimientos de la Nación, emitido en 1813, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. La religión católica es la única. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, que la deposita en sus representantes. La división de poderes, legislativo, ejecutivo y judiciario. La proscripción de la esclavitud, la tortura y la distinción de castas. Todos son iguales ante la ley, la protección del derecho a la propiedad. Y de aquí, con este documento emitido por prácticamente el lado insurgente, representado en ese momento por José María Morelos y Pavón, pues va a ser el sentir de las condiciones sociales que se vivían en aquella época. Y como podemos darnos cuenta, pues todos, al menos estas tres constituciones, remarcan mucho la religión católica, ya que la religión, vuelvo a repetir, tenía una gran influencia social y económica en nuestro país. Más adelante se elabora el documento de la Constitución de Apatzingán. A los pocos meses, y como resultado de la campaña militar sostenida entre el ejército insurgente y el realista, el Congreso mudó la sede a Apatzingán, un apartado pueblo de Michoacán. Así, en octubre de 1814, los representantes de la insurgencia promulgaron la Constitución de Apatzingán. Su nombre oficial fue conocido como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Quien lo redactó, el Supremo Congreso Nacional. La publicación fue el 22 de octubre de 1814, contaba con 242 artículos agrupados en 2 títulos y buscaba una forma de gobierno republicana, representativa y democrática. Recordemos que en la historia de nuestro país, al iniciar el movimiento del cura Miguel Hidalgo, continuó Morelos, y a la muerte de Morelos, Vicente Guerrero continúa con este movimiento, pero también se da el acuerdo con el famoso abrazo de Acatempan, donde se conforma pues un solo ejército que luchaba realmente por la libertad de este territorio, que quedara libre de la influencia o del control español. Y así se da el surgimiento del ejército trigarante o el ejército de las 3 garantías, que principalmente el acuerdo busca empezar a generar una nueva organización en nuestro país, una vez que se lograra la independencia. Y más adelante, a través de esta situación, pues vamos a encontrar que en la misma Constitución de Apatzingán, pues se manejan algunos principios y vuelve a reincidir en la influencia de la religión católica, que sería la única que se estableciera en nuestro territorio, y sobre todo la idea de la soberanía, de la libertad, que buscaba que se diera la oportunidad de que esta sociedad eligiera a sus representantes y a sus gobernantes. También consideró la división de poderes en ejecutivo, representado por un presidente y la sugerencia de un vicepresidente, el legislativo por un congreso y el judicial
llamado también o representado por el Supremo Tribunal. Una vez que se logra la independencia de nuestro país en 1821, inicia la reestructuración, pero también surge el primer imperio mexicano, como una forma o un intento de reorganizar las condiciones sociales y económicas de nuestro país. Al quedar libres de los españoles, teníamos que reestructurar nuestra forma de gobierno, las condiciones sociales y sobre todo la economía en nuestro territorio. Y para ello, con los tratados de Córdoba, se integró una junta provisional gobernativa que inició las sesiones el 22 de septiembre de 1821. Esta promulgó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. En la nación mexicana se declaraba soberana e independiente de España. La Junta nombró una regencia para organizar las labores de gobierno. La Junta elaboró igualmente unas bases constitucionales encaminadas a redactar la Constitución del nuevo Imperio Mexicano. El 24 de febrero de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente en el Templo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México, sede del Museo de las Constituciones, e inició sesiones para organizar la forma de gobierno. El 18 de mayo siguiente, Agustín de Iturbide fue nombrado emperador. Al poco tiempo, sin embargo, se dio un enfrentamiento que llevó a la disolución de la Constitución Constituyente en octubre. Para suplirlo, el emperador Agustín I nombró una Junta Nacional Instituyente que elaboró el proyecto de reglamento político del gobierno del Imperio Mexicano. Si bien este proyecto no fue publicado, incluía algunos principios. En primer lugar, la abolición de la Constitución de Cádiz, que fue elaborada por los españoles, intolerancia religiosa contra toda fe que no fuera la católica cristiana, la división de poderes en ejecutivo, el emperador, el legislativo, la Junta Nacional Instituyente y judicial, los tribunales. También incluía la declaración como la nación mexicana es libre, independiente y soberana. El gobierno tiene como objetivo la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantizando los derechos de libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos. Y bueno, hasta aquí llegamos a este primer video de la historia de la Constitución política de nuestro país. Esperamos y que sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Hasta la próxima.